Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este tu programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar. Estamos agradecidos con el Señor por este tiempo que nos da para poder compartir de tu palabra, anhelando que este tiempo que vamos a pasar juntos sea de bendición para tu vida. Te saluda tu hermano en Cristo, Sergio Argueta. Y mi nombre, Cori de Argueta. Y te invitamos que tomes tu cafecito, que traigas tu Biblia, tu cuaderno de notas, pues esta mañana vamos a aprender un tema muy interesante. Así es, vamos a hablar de aprendiendo a llevar el yugo del Señor en nuestra relación familiar, ¿verdad? Aquí viene la pregunta, ¿es con yugo o cónyuge? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo sientes que es tu relación de matrimonio? Entonces esas a lo largo del tema pues vamos a platicar de lo que dice la palabra, ¿verdad? Cómo debe ser un matrimonio con quien compartimos el yugo, ¿verdad? Y para ello pues tenemos un texto que va a ser nuestra base y está en Mateo 11 del 29 y 30 y dice así: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Qué interesante, ¿verdad? Porque llevar un yugo es someterse, y como eso puede ser un descanso, ¿verdad? Para el alma. Si va Cristo con nosotros en ese yugo, sí es descanso, hermanos. Pues eso vamos a ir explicándolo, cómo ya en el matrimonio sí puede ser un deleite estar con nuestro cónyuge, ¿verdad? Y para ello, pues buscamos el concepto de lo que es un yugo y encontramos que es un instrumento de madera que se utiliza para unir a dos bueyes en una yunta que se ajusta al cuello de los animales. Así es. Es una representación o metáfora en la escritura de dominio u opresión, ¿sí? Una esclavitud o servidumbre en la cual pues eran sometidos por otros más fuertes, ¿verdad? Una nación, por ejemplo, cuando llevaban cautivo a Israel. Pero también es una unión voluntaria. Estamos hablando de una metáfora. ¿En qué momento? Pues en el matrimonio. Ninguno, pienso yo, fue obligado a casarse, ¿verdad? Sino que entró por amor, entró con ilusión. Esa voluntariamente dejó ponerse el yugo. Y también, pues cuando venimos al Señor, voluntariamente decidimos ponernos el yugo de Cristo. Bueno, entonces para entender un poquito en la práctica cómo funciona el yugo, en la palabra nos habla de un oficio que era arar la tierra. Para ello pues usaban una yunta de bueyes unidas con un yugo, y dice la palabra en Deuteronomio 22:10: no ararás con buey y asno juntos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor dejó eso escrito en la palabra? Y lo estamos leyendo. Todos estos versículos que vamos a ir leyendo están en la versión Las Américas. Pues precisamente porque el asno no era un animal dedicado para ese oficio, sino más bien para ser cabalgado por una persona e ir a la guerra o para transportarse, pero no es un animal acostumbrado pacientemente
a llevar un yugo con otro animal. Entonces, en la práctica, pues también un buey no lo ponen a arar con un toro, ¿sí? Tampoco, bueno, sino que dice que ponen un buey joven con un buey viejo. Tal vez el buey joven quiere ir a su paso, a su ritmo, pero el yugo no lo deja. Entonces aprende a ir al paso del buey viejo. Y qué lindo ejemplo, ¿verdad? Porque en nuestro caminar siempre necesitamos de gente madura, gente que va delante nuestro, ¿verdad? Que haría la función de buey viejo, ¿verdad? Que va enseñándole el paso a caminar al buey más joven. Sí, me recuerdo ahorita que mencionabas eso, Cori, que la palabra dice que llama bueyes a los siervos. Quiere decir de que son siervos que han caminado en el Señor y que si vamos al paso de ellos como bueyes jóvenes, pues vamos a hacer un buen trabajo, ¿verdad? Vamos a rendir un buen trabajo para el Señor. Entonces, pues así es en el matrimonio, ¿verdad, hermanos? Si nosotros nos dejamos trabajar por el Señor como maduros, pues podemos en un momento dado el varón ser ese buey que ayuda a su esposa y van juntos a arar en el camino de la vida, o ella también en un momento va a ser ese buey viejo que le va ayudando al otro que no ha madurado en algunas áreas de la vida, pero juntos vamos haciendo el trabajo que el Señor quiere, unidos por el yugo del matrimonio. Pero de eso vamos a explicar más adelante. Entonces debemos entender que el hombre no puede andar sin yugo, para bien o para mal. Y aquí vemos que en Levíticos 26:13 dice ahí la palabra: Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueras esclavo de ellos. Rompí las varas de vuestro yugo y os hice andar erguidos. Miren qué precioso, ¿verdad? Porque éramos esclavos en Egipto. Egipto es una figura del mundo. Entonces ahí nosotros éramos esclavos del pecado y por lo tanto del diablo y de las tinieblas, porque obedecíamos lo que el pecado nos llevaba a hacer por nuestra naturaleza, la carne. Era un yugo de servidumbre, ¿verdad? Impuesto por el pecado. Por el pecado, exacto. Sí, así es. Entonces nosotros, aunque hubiéramos querido de repente hacer lo bueno, no podíamos, porque estábamos alejados del Señor, no teníamos ni control de nuestra propia voluntad. Pero vino Cristo y aquí lo menciona en este texto que acabamos de leer, que Él nos liberó de la esclavitud de Egipto, tomando como figura que eso literalmente le pasó a Israel, donde era esclavo y fue liberado del pecado. Obviamente en Deuteronomio también el Señor le pone una advertencia, que si obedecen van a ser prosperados, van a fructificar, en Deuteronomio 27, pero en el 28 les dice: si desobedeces, entonces te van a poner yugo de hierro otras naciones. Y ahí habla de las maldiciones que vienen. Entonces, por eso no debemos nosotros de dejar de obedecer al Señor y dejarnos siempre poner su yugo. Bien, entonces en Isaías ya vemos que Cristo es anunciado como el libertador nuestro de yugos. En la figura anterior habíamos visto en Moisés la figura de Cristo como libertador del pueblo de Israel, de Egipto, literal. Pero Cristo es nuestro Moisés. Y vamos a leer una cita que está en Isaías 9, del 1 al 4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Leamos del 1. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados,
Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparte el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Amén. Ahí está, entonces Cristo era el que iba a aparecer como libertador, y también lo dice Isaías 61:1, lo tengo acá, que dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y mire lo que dice aquí: para quebrantar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, no cabe duda que estábamos cautivos con el yugo del mundo, del pecado, y Cristo vino a hacernos libres. Cuando nosotros reconocemos la condición en la que estábamos y que no podíamos más, pues viene arrepentimiento de parte del Espíritu a nuestro espíritu, y ya nos presentamos al Señor, y desde ahí el Señor rompe esa atadura con el mundo, ¿verdad? Y entonces somos libres de eso. Pero en el transcurso, conforme vamos nosotros avanzando en el Evangelio, van saliendo otros yugos que están en nosotros y que viene a afectar nuestro matrimonio muchas veces, porque todavía hay prácticas que nos tienen atados y no nos comprendemos como pareja, y ahí es donde el matrimonio puede hacerse en un momento dado un yugo de esclavitud en lugar de un yugo por amor, que es lo que el Señor hace con nosotros. Y hay una cita que está en Isaías 58, versículo 6 y luego el versículo 9. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y mire que hermoso lo que le dice el Señor, que tenemos que nosotros dejar esos yugos. Muchas veces nosotros en la pareja imponemos yugos en lo económico, en la disciplina que a veces hacemos con los hijos, en la intimidad, en la relación con otras personas, pero que tienen que ver con nuestro matrimonio. A veces nosotros sometemos y no hay libertad en la relación para que cada uno pueda expresarse, pueda hablar libremente, sino que venimos nosotros y dañamos la relación sometiendo más que cubriendo, que protegiendo. Por eso dice la palabra, maridos, dice, no tratéis a vuestras esposas con amargura. Ásperamente dice. Y en la traducción dice amargamente. Porque uno puede tener un concepto muy alto de sí mismo que puede menospreciar a su esposa, ¿verdad? O a la esposa al varón. Y también dice en relación a los hijos, y no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Uno puede a veces imponer sobre el alma de un niño que lo desanima, alguna disciplina severa, porque tal vez uno viene esclavizado a esa forma de disciplina que lo trataron. Entonces uno puede echar mano de eso, o puede uno haber crecido un ambiente de ira. Hay lugares que vienen así, y entonces vienen esclavizados a esos yugos de impiedad, que cuando
menos siente uno, está sometiendo a un hijo a un trato así, que al final lo que está haciendo es distanciando el corazón del hijo de su papá y dejándolo de cubrir como varón, y lo expone. Y puede ser que él adopte después otros yugos, buscando esa identidad, se deje imponer otros yugos por presión social, por presión del ambiente. Y miren ahora cómo están las redes sociales, ¿verdad? Fácilmente nos pueden imponer una forma de pensar que altera nuestra identidad. Entonces tengamos mucho cuidado de que hay en nuestra vida primero, y ahí el Señor nos invita en Isaías 58:9, si dejares el yugo con el que oprimes, le dice el Señor a su pueblo, entonces, y dice, yo te libraré, y ahí narra lo demás, pero sale del hecho de que nosotros primero necesitamos reconocer. Bueno, y ahora viene una parte muy importante. Vamos a leer Lamentaciones 3:27. Ahí habla de la importancia de que uno de joven pueda llevar yugo, porque es bueno llevar aquel joven que crece sin la autoridad sobre él, y haciendo lo que sea, puede ser un problema. Veamos Lamentaciones 3:27. Bueno es para el hombre llevar el yugo desde su juventud. Mire, ¿por qué lo dirá la palabra? Bueno es para el hombre que lleve yugo desde su juventud. No cabe duda que el joven necesita ayuda. Y vamos a escuchar un estudio que va a ser de mucha bendición, porque nos va a ayudar a entender la importancia de la guía de un adulto. Así es, este estudio se llama Agresividad en los elefantes adolescentes y la influencia de sus mayores. Una investigación ha examinado la propensión de los elefantes macho a reaccionar violentamente ante otros animales, dependiendo de su edad y de la de los otros miembros de su grupo. El estudio lo ha llevado a cabo el equipo de Coney Allen de la Universidad Exeter en Reino Unido. Allen y sus colegas examinaron el comportamiento de 281 elefantes macho en la zona, en el Parque Nacional en Botsuana, durante un periodo de 3 años. Para el análisis de datos, los elefantes fueron clasificados en 4 grupos de edad, de 10 a 15 años, de 16 a 20, de 21 a 25 y de 26 en adelante. A los individuos de los 2 primeros grupos, o sea, de 10 a 20, se les considera adolescentes, mientras que el resto se los catalogó como adultos. Los resultados del análisis de datos revelaron que cuando un grupo había menos elefantes macho viejos, el resto de elefantes eran más propensos a ser agresivos ante posibles amenazas que no provenían de congéneres, como por ejemplo la presencia de animales de otras especies, así como el paso de vehículos y otras manifestaciones artificiales de la presencia humana. En particular, los elefantes adolescentes se mostraban más agresivos y temerosos en las situaciones del tipo descrito cuando estaban solos, en comparación que cuando estaban con machos viejos. Al parecer, la presencia de elefantes más veteranos y con más conocimientos adquiridos mediante la experiencia puede desempeñar un papel fundamental a la hora de mantener tranquilos a los machos más jóvenes y menos experimentados, evitando que perciban como amenazas cosas que no lo son o que tan solo lo son en grado mínimo. Esta presencia de elefantes viejos en un grupo reduce por tanto el riesgo que los elefantes adolescentes se pongan nerviosos y ataquen a humanos o a individuos de otras especies.
Esto indica que los elefantes adolescentes socialmente aislados pueden constituir una mayor amenaza para las personas. Qué interesante y qué ejemplo el que el Señor nos deja. Y este estudio surgió como haciendo una conciencia a los cazadores para que no mataran al macho viejo, ¿verdad? A los machos viejos. Sí, porque legalmente autorizaban la matanza de los elefantes viejos. Pero en este estudio ellos llegan a la conclusión que ellos juegan un papel muy importante en el grupo de los jóvenes, porque ellos les enseñan a los más jóvenes a cómo estén tranquilos y no se inquieten por algunas situaciones que se dan de la vida diaria. Y vemos que en el estudio es bien interesante porque dice que cuando están solo jóvenes pueden ser muy agresivos, pero cuando hay en la manada un macho viejo, entonces ellos le da seguridad a este macho viejo y le da tranquilidad para que no se alteren por situaciones que no ameritan que ellos sean agresivos. Interesante, ¿verdad? Mire, en todo nos deja el ejemplo el Señor de que no cabe duda que necesitamos siempre la figura, en el caso de un hogar, de un mayor, sea en este caso el varón, ¿verdad? U hogares donde está a veces solo la mujer saliendo adelante con el hogar porque falta el varón, pues ella puede ser ese ejemplo de búsqueda del Señor, de lucha, de madurez, de cómo llevar asuntos de la vida. ¿Pero por qué? Porque también ese adulto se ha puesto el yugo de Cristo, ¿verdad? Así es, y vemos en Tito 1, cuando el apóstol Pablo habla de los requisitos que deben de tener los ancianos, y en el versículo 7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Que siempre vamos a necesitar en nuestro caminar como hijos de Dios que haya gente madura también que nos diga: tranquilos, no hay que ponerse nerviosos por esta o tal situación, así como la función de estos elefantes viejos, ¿verdad? Que le dan tranquilidad a los elefantes jóvenes, ¿verdad? Sí, yo le doy gracias a Dios, recordando mi vida de joven, que el Señor me puso siervo de Dios. Y a ti también, Cori. Así es. Que nos enseñaban cómo caminar, ¿verdad? Porque uno de joven tiene muchas interrogantes en la vida, muchas dudas respecto a su personalidad, respecto a cómo relacionarse con los demás, por los cambios que está teniendo, y necesita la guianza de uno que haya caminado delante de él, un adulto. Así es. Y tuvimos gente que podemos mencionar sus nombres, y algunos de las congregaciones nos conocen, pero han sido siervos de Dios y siervas que nos dieron ejemplo, ¿verdad? Y que Dios los usó en un tiempo de nuestra vida. Así es, para enseñarnos a caminar, para enseñarnos a buscar de Dios, a agarrarnos de Dios, a crecer en nuestra fe. Vemos en la palabra otro ejemplo acerca de la importancia de tener esa guianza de adultos que han caminado delante de nosotros, dándonos consejo. Y vamos a ver el ejemplo aquí de Roboam. Así es. Y veamos en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos desde el 3, finales del 3, y dice así: entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue.
El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos les respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían, y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo? Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así diréis a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Qué tremendo, ¿verdad? Porque escuchando la analogía de los elefantes que hablábamos contigo, fueron más obedientes los elefantes, ¿verdad? Fueron más sabios, ¿verdad? Fueron más sabios porque seguían el ejemplo de los viejos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios nos da a elegir qué yugo queremos tomar? Si el de Cristo o el de la esclavitud del pecado y queremos seguir viviendo la misma vida que nos está apartando más de Él, de repente un vicio que te está apartando más de tu familia y del Señor, obviamente, un carácter que no te deja ser libre y está distanciando el cariño de tus hijos o de las personas que estás pastoreando o de las personas que estás dirigiendo. El Señor quiere que nos pongamos su yugo. Y el yugo, dice la palabra, el yugo de Él es fácil. Vamos a leer nuevamente los versículos. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí. O sea, que veamos a ese buey viejo, hablándolo en esa figura que es Cristo, que soy manso y humilde. Y de veras que si observamos un buey es así, un buey ya que ha caminado, que ya tiene experiencia. Veámoslo, es tranquilo, va a un paso firme pero seguro, lento pero seguro, como dice el dicho. Y dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y miren qué interesante: y hallarán descanso para sus almas. Entonces hay yugos de opresión que no nos deja descansar. Ese no es de Cristo. Si imponemos, ¿de qué me sirve a mí decir que me obedecen si solo es del diente al labio, ¿verdad? Como aquella esposa que se pone el velo pero en su corazón no siente esa cobertura o está sujeta al varón, hablándolo en el sentido de relación de matrimonio, ¿verdad? Y espiritual. Pero dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque vamos a descansar de nuestras obras, de ese paso, de ese ritmo que llevamos, que nos agita, que nos preocupa, que nos crea ansiedad, que nos quita la paz, y nos vamos a ir mejor al paso de Cristo, ¿verdad? El paso que va en ese yugo donde Él va guiándonos. Dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, hermanos, tenemos que meditar en eso, ¿verdad? Y en ese ritmo ir llevando nuestro matrimonio, llevando la relación con nuestros hijos, con nuestros familiares, si nos dejamos poner el yugo del Señor. Y vea qué interesante, porque también hubo otros que quisieron apartar a los discípulos de ese yugo. Veamos el ejemplo en Hechos 15:10. Así: ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Sí, y en Gálatas 5:1 vemos también otra cita que tiene relación con este. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Precisamente en estos dos pasajes los judíos estaban obligando a los discípulos que habían creído en Cristo a que se circuncidaran y guardaran la ley. Queriendo imponer, ¿verdad?, en ellos. Queriendo imponer en ellos, y como decían ahí, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Porque la ley era un yugo donde los ataba a los preceptos que estaban para que ellos aprendieran a vivir y agradar al Señor en la ley de Moisés. Pero el hombre no pudo cumplirlos. Pero Cristo dice que a libertad nos llamó. Esa libertad en la cual nos dejamos poner el yugo de Él, que es fácil, y podemos agradarlo a Él. Porque estamos aprendiendo de Él. Y aprender de mí, Él nos quiere enseñar. Entonces, de tal manera de que no volvamos otra vez a ser esclavos de costumbres pasadas, de donde Cristo nos sacó. A ser esclavos de recuerdos pasados, de situaciones donde nos ataron ahí y nosotros estábamos esclavizados. Entonces vemos ahí que de eso fue precisamente lo que Cristo nos hizo libres. Entonces sigamos nosotros con ese compromiso delante del Señor de preservar esa libertad que Cristo nos dio. Porque antes éramos esclavos, ni siquiera podíamos tomar decisiones por nosotros mismos. Pero Cristo nos dio tal libertad que ahora podemos nosotros agradarlo, podemos caminar agradándolo y llevar su carga, que es fácil. Bien, veamos otra cita que está en 2 Corintios 6:14. Y aquí nos va a hablar del yugo desigual. No estéis unidos en yugo desigual con los circuncisos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Qué interesante, porque este versículo lo usamos mucho para los jóvenes, ¿verdad? Cuando le decimos que no se unan en yugo desigual. Es decir, esa relación de pareja que a veces buscamos, pero en personas que no son creyentes. Y se dan casos, lamentablemente, y se les trata de orientar. Y sobre todo, si todavía no está en ninguna relación, pues una prevención como consejo de que no busquen un yugo desigual, ¿verdad? Porque dice, ¿qué comunión? ¿Qué relación con los incrédulos? Dice, Cristo lo llama como una llamada de atención a través del apóstol Pablo en esta carta. Entonces, ¿con quién te asocias? ¿Con quién? ¿Quiénes son tus mejores amigos? No cabe duda que puede llegar un momento en que te estés uniendo en un yugo desigual, ya sea que entres en una relación de matrimonio o en una amistad con otras personas que te están llevando inconscientemente o conscientemente cautivos a alguna práctica incluso o algún comportamiento que no le agrada al Señor. Entonces dice, no te unas en yugo desigual. Es cierto, podemos tener amigos en el mundo, pero es una amistad puede ser laboral, de estudios, pero no hay una relación de comunión real entre un hijo de Dios y otro que no es creyente. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Pero si ya entramos al matrimonio en una relación para toda la vida, ahí sí nos dejamos poner voluntariamente el yugo
con quién queremos compartir toda nuestra vida. Ahí no es parcial. Yo solo estoy unido con ella en esto y esto, en el salario no, ¿verdad? Porque pasa, ¿verdad, hermanos? Que estamos unidos en un yugo, pero no entregamos todo. Y es ahí donde empiezan los conflictos. Entonces, o la esposa se pone también a veces como que es mamá del varón y empieza a ver todo malo en relación a su vida, ¿verdad? Pensando que la otra persona está haciendo bien, saliendo a veces tarde de su trabajo por compromisos de trabajo, sí, o ya no confiar en él, en situaciones que a veces ya pierde credibilidad uno frente al otro. Entonces ahí el yugo que debería ser fácil en Cristo en el matrimonio se vuelve pesado. Sentimos que es yugo de hierro, entonces ya que es impuesto, y entonces queremos desvincularnos de ese yugo. Pero hermano, no se puede desvincularnos de ese yugo, sino que debemos aprender a caminar juntos, arando, ¿verdad? Llevando la carreta, como dice el dicho, ¿verdad? O trillando, si esa es la función que estamos haciendo. Porque ese yugo también va a unir a nuestros hijos con ese ejemplo. ¿A qué dirección van a agarrar ellos? Siguiendo el ejemplo de los elefantes, ¿verdad? Si ven dos bueyes viejos que no se ponen de acuerdo, donde cada uno quiere hacer su deseo o su voluntad, entonces en ese conflicto podemos hacerle pesado el yugo a los hijos, porque no hay un trato digno en ellos, no hay un buen ejemplo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros ahora trabajar en nuestro corazón. ¿Cómo sientes el yugo de tu trabajo? Porque el trabajo es un yugo, lo vamos a ver en 1 Timoteo 6:1. Ahí nos habla también de cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada. Un ejemplo, ahí habla ya de literalmente de una esclavitud como oficio, como trabajo, porque antes era un trabajo. Trabajaban para un amo, pero aún así dice que lo hagan con honor, dignos de todo honor, dice, que trataran a sus amos así para que el nombre de Cristo no sea blasfemado. ¿Cómo sientes tú tu trabajo, hermano? Así es, y más adelante habla de los que tienen amos que no son creyentes. Dice, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles. Aún mejor, ya que son creyentes, y amados los que se beneficiarán de su servicio. Exacto. ¿Cómo sientes tú ese yugo? ¿Cómo lo estás llevando? Sí, hermano, mira que es difícil, porque la persona difícil sí, no es creyente, pero tú tienes el yugo de Cristo, ¿verdad? Y el Señor te puede dar la victoria en la relación con esta persona. A mí me gustaba, siempre he dicho que tú decías, ¿verdad? Para mí el trabajo era un privilegio. Así es. Yo siempre le compartía a Sergio que siempre mi trabajo, cuando el Señor me permitió trabajar secularmente, yo sabía que era un regalo de Dios, que Él había abierto puertas en ese lugar. Y yo le decía, Señor, gracias porque me permites hacer lo que me gusta hacer, servirle a las personas, y además de eso me lo pagas, y me lo pagas muy bien, ¿verdad? Entonces yo siempre pensé que mi trabajo era un privilegio. Y cuando el Señor me llamó a trabajar a tiempo completo en mi hogar, con mayor razón, ¿verdad? Sé que de Él viene mi recompensa, sé de que a Él le sirvo, ¿verdad? Amén. Sí, hermano, y yo también, pues así fue mi trabajo. Cuando yo trabajé para otras empresas en relación de dependencia, el trato con las personas, sí tuve algunas personas con un carácter difícil, pero
Dios me fue dando las estrategias y el yugo se fue volviendo fácil, ¿verdad? El trabajo en sí tiene su demanda, tiene su exigencia, pero es parte de la bendición del hombre que Dios le dé trabajo para hacer su función de proveedor. Pero lo importante, sea el trabajo, sea tu matrimonio, sea la relación con tus hijos, sea la relación con las demás personas, que lo hagas siempre con el yugo de Cristo. Eso es lo importante, hermanos. Y de Él viene la recompensa, como decías, Cori, de Él viene la recompensa. Y eso mismo trasladamos a nuestro hogar. Si tú sientes pesado el yugo, pues tienes que pedirle al Señor, Señor, ¿no será que estás trabajando alguna rebeldía en mi corazón? ¿Que estás trabajando alguna área de mi vida que no me deja tener un buen carácter? O si yo soy jefe, tal vez yo le estoy haciendo pesado el yugo a las otras personas, porque puede pasar eso. Entonces el Señor te está llamando a revisar tu carácter. Vamos a ir concluyendo con algunos puntos, y es en la cita que tú tienes ahí, Cori. Así es, está en 1 Corintios 9:10. 9:10. Dice así: ¿o lo dice especialmente por nosotros? Sí se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Amén. Y dice el 11, ¿verdad? Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Entonces, ahí el apóstol Pablo está hablando como siervo, ¿verdad? Como un siervo que tiene el yugo, porque está hablando de arar, el yugo de Cristo. Y dice, sí se escribió por nosotros. Es que en el 9 dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Ahí claramente nos llama bueyes el Señor, a los que servimos al Señor, ¿verdad? A su obra. Y todos nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos ese llamado. Porque el que ara debe arar con esperanza. Entonces, hermano, eso es lo que queremos, y hermana, eso es lo que queremos dejar en tu corazón. Que no te canses de arar con esperanza, ¿verdad? Y así dice la palabra, ¿verdad? Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Sí. Y el agricultor dice que también espera con paciencia y esperanza la cosecha, el fruto, para un día cosecharlo y comer de él. Entonces no cabe duda de que nosotros estamos arando en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra esposa o del esposo, si lo dice la esposa, porque un día va a haber fruto de esa siembra. Pero mientras hacemos esa tarea, hagámoslo con el yugo de Cristo, ¿sí? Porque entonces no solo vamos a descansar nosotros en nuestra alma de la fatiga que a veces da la vida, de la fatiga que da las exigencias de un matrimonio, porque así dice Corintios, ¿verdad? El casado se preocupa por cómo agradar a su mujer, y la mujer se preocupa cómo agradar al Señor, ¿verdad? Cómo agradar a su marido y de cómo agradar al Señor. Entonces son aflicciones y preocupaciones que la vida trae. Pero si tú y yo nos dejamos poner el yugo de Cristo y empezamos a aprender de Él, porque así es el Señor, que es manso y humilde. Que es manso y humilde, entonces, hermano, la tarea va a ser más fácil. ¿Sí? Hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, queremos cerrar con esta exhortación para tu vida de que no desmayes, hermano, sino que haz el trabajo de Cristo para los tuyos con esperanza, que a su tiempo recibiremos la cosecha de esa entrega, de esa dedicación por hacer la obra de Dios. Amén. Pues agradecemos al Señor por este tiempo que
que nos ha permitido, a ti por tu amable audiencia, motivándote e invitándote a que te acerques al ministerio familiar, a la reunión de hoy a las 4 de la tarde en el salón de Jubilim. Así que ven a reunirte con nosotros, a gozarte y a recibir para ti y para tu matrimonio. Puedes traer a tus hijos, hay cuidado de niños, si no tienes quien te los cuides, puedes traerlos mientras tú recibes con tu esposa el mensaje del Señor. Y queremos irte anticipando un evento que vamos a tener el 29 de octubre, que el pastor Héctor Nufio, pastor de nuestra congregación, estará con nosotros en el ministerio familiar. El tema es conversando con el pastor en familia. Ahí puedes llevar tus inquietudes. Eso va a ser el 29 de octubre en el salón Jubilim a las 4 de la tarde. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y los esperamos también en que nos escuchen en una próxima oportunidad el sábado a partir de las 8 de la mañana. Bendiciones, hermanos. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.